todas las personas tenemos una historia, un pasado, experiencias que nos hacen ser quienes somos. Los políticos también desandamos caminos improbables antes de dedicarnos a la política. Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos. Otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De eso se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos. Espero que lo disfruten y gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que nos estén escuchando. Como saben, mi nombre es Pablo Abeluto y lo que venimos haciendo son conversaciones con personas que tienen que ver con la historia del PRO, pero más que sobre ellas y su relación con el partido, sobre quiénes fueron estas personas antes de ser quienes son y cómo llegaron a ocupar los lugares que las hicieron públicas y conocidas, y en este caso, como en el de hoy, enormemente admiradas y respetadas por muchísima gente, mujeres y hombres. Hoy vamos a conversar con Fabiana Túñez, y Fabiana es, además de una extraordinaria dirigente feminista, no sé si de toda la vida, eso es una de las cosas que vamos a conversar, pero además ocupó el Instituto de la Mujer durante la presidencia de Mauricio Macri, hizo muchísimas cosas allí, y estoy muy, muy contento porque la quiero y la admiro de poder conversar con ella. Así que, Fabiana, ¿cómo te va? Bueno, la admiración es mutua, y el cariño también. Creo que esa es una de las grandes diferencias que se dieron dentro del espacio del gobierno, ¿no? Que se generaron cariños, afectos, respetos. Y creo que eso fue un factor determinante para que yo decidiera quedarme en la gestión. Así es. Bueno, contame, la primera pregunta tiene que ver con tu origen. ¿Dónde naciste? Sé que tu mamá tuvo un rol decisivo en tu vida porque estuve leyendo algunas entrevistas que te han hecho a lo largo de los años, pero contame un poco de dónde venís. Yo nací en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de una familia de clase media, de abuelos y abuelas inmigrantes, con una historia de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de una familia con valores muy arraigados. Y esa familia fue la que me dio la fuerza para seguir adelante a lo largo de mi vida, a pesar de algunas adversidades que tuve que afrontar desde muy pequeña. ¿Qué había? ¿Hermanos? ¿Hermanas? Tengo una hermana, pero de mi papá, Ajá. originalmente soy hija única, una hija única que vino a este mundo con un pequeño problema, que era labio y paladar leporino, lo cual me iba a marcar a lo largo de mi historia muchas cosas. Por eso la presencia de mi vieja fue tan importante en mi vida, ¿no? Mira, ¿y tu mamá qué hacía? ¿A qué se Mi mamá era, dedicaba? ¿Tu mamá, tu papá? mi mamá era cosmetóloga, mi viejo arquitecto, era una pareja que se conoció de muy jovencita y que después decidió que viniera al mundo una persona, que soy yo, y bueno, y luego se separaron y bueno, cada uno volvió a rehacer su vida, su historia, pero siempre juntos. Mira, ¿en qué barrio transcurre estos primeros años de la ciudad? Bueno, en primer lugar nací en Barracas, después estuve mucho tiempo en Almagro, Palermo y un tiempito en Mataderos. O sea que tenés conocida caminada la ciudad Sí, de un realmente barrio a otro.
¿Y te mandaron a qué escuela o por qué escuelas anduviste? Y estuve en la escuela primaria, la hice en Barrio Norte, en una escuela muy querida para mí, Rafael Herrera Vegas, y el primer grado lo hice en Villa Urquiza. Después ya terminé la primaria en el Rafael Herrera Vegas y luego, bueno, a mi viejo le fue yendo un poco mejor desde lo económico, así que decidieron mandarme a la escuela secundaria, al Cangallo Zule, y bueno, y ahí Ah, mira, terminó. sos del Cangallo. Sos de la banda del Cangallo. ¿Vos sos del 64? 62. 62. Ah, mira. Así que te tocó vivir esa primera infancia de la década del 60, en la escuela primaria, ya principios de los 70. ¿Tenés recuerdos de esa época? Tengo recuerdos de la escuela secundaria, donde ya me tocó la dictadura y donde Claro. en la escuela secundaria había unos gendarmes todos los días y donde después del veranito, del primer año que teníamos centro de estudiantes y era muy lindo, vino la dictadura y se terminó todo, hasta se terminaron algunos libros, como por ejemplo nosotros teníamos un profesor que se llamaba Bustinza, que era autor de libros de historia, que fue prohibido durante la dictadura, pero entre nosotros y nosotras nos cambiábamos los libros por los más grandes para seguir estudiando en función de los libros de historia de Bustinza. Mira, o sea que de alguna manera ahí, bueno, y vos contaste que el asunto del labio leporino fue tu primer contacto con la discriminación, de alguna manera. Discriminación, entre comillas, más o menos inocente, tal vez de tus propios compañeros, y discriminación en nada, una chica que era diferente porque tenía una característica, un rasgo diferente en su manera de hablar, ¿no? Sí, la realidad es que una niña que llevó adelante 14 operaciones, un tratamiento de Uf. fonoaudiología, y que gracias a mi madre, lo que se suponía que era mi mayor debilidad, terminó siendo mi mayor fortaleza, que es la palabra y la comunicación. Totalmente. Una cosa que también leí que me gustó mucho porque tiene que ver con una definición a la que fuiste y volviste a lo largo de todos estos años, que es la de un feminismo popular. Eh, Dijiste, al menos en alguna entrevista en la que te leí, que tu mamá era tal vez feminista todavía sin saber o sin pensar en el feminismo como una teoría, sino que era una, casi, por lo menos lo interpreté yo así, una feminista de la vida cotidiana. Sí, la realidad es que fue una mujer que llevó adelante su hogar, que llevó adelante una hija, que llevó adelante un montón de inconvenientes. Ella hubiese querido tener otra vida, una vida más tranquila, pero la realidad es que dos factores que eran para ella muy importantes eran la libertad y los derechos. Y eso es algo que siempre me decía desde muy pequeña: vos tenés que hacer lo que quieras hacer, vos tenés que sentir lo que sientas y nadie tiene derecho a decirte que no. El único límite es el cielo, me decía siempre. Y bueno, y yo siempre lo tomé como una guía, ¿no? Para mí todas sus enseñanzas eran muy feministas, así que mi acercamiento al feminismo se dio como algo casi natural, ¿no? Ya era feminista sin serlo, madre, y yo era una rebelde a todas las estructuras, a todo lo que imponía, en ese caso, en la época de la dictadura, pero también en otros ámbitos. Yo era justamente la rebelde, era la que en la escuela secundaria por ahí se quedaba en el bar de la esquina a leer el diario y me leía 3 diarios. Y mis compañeros y mis compañeras me miraban, me decían loca,
O por ejemplo, bicho raro, claro. lo que se llamaba en nuestra época se llamaba rateada, no sé cómo se llamará ahora. Y mi vieja siempre me decía, no te ratees, quédate en casa y decir a tus amigas que vengan. Así que era una familia muy especial y también una familia donde siempre se discutió mucho la política, la realidad social. Así que, bueno, no podía salir de otra forma. ¿Tus papás se separaron cuando vos tenías qué edad? 6 años. Ah, o sea que eras bien chiquita. ¿Y después vivieron solas vos y tu mamá? No, después por suerte mi mamá se puso en pareja con el que fue mi padre del corazón, que bueno, lamentablemente nos duró poquito, pero del cual yo tengo un recuerdo entrañable. Mientras tanto, los fines de semana veía a mi papá y a mi hermana, a la cual adoro. Y bueno, así fue transcurriendo una vida extraña, digamos, con una familia ensamblada, en épocas donde no había familias ensambladas. No, yo me acuerdo, cuando yo soy 4 años más chico que vos, pero somos de la misma generación, y yo me acuerdo que en la escuela primaria, también acá en Barrio Norte, la escuela pública de Castelli, cuando algunos de nuestros compañeros, sus padres se separaban, era vivido como pobrecito, se les separaron los padres, era como una tragedia, había que contener a ese niño o a esa niña que parecía que quedaba como desguarnecida e indefensa o indefenso a la buena de Dios. Y hoy me acuerdo que cuando yo me separé, que mi hijo era adolescente, mi hijo mayor era adolescente, y le dije, mira, tu papá y tu mamá, lo llevaba al colegio en auto, me acuerdo, digo, tu papá y tu mamá nos vamos a separar, queremos mucho y todas esas cosas que uno dice. Me dijo, pero sí, todos mis compañeros tienen padres separados. Me dice, ustedes eran de los pocos que estaban juntos. En aquella época era una rareza todavía y era algo que había que trabajar un poco, ¿no? Sí, hasta era un poco mal visto con los papás y las mamás de muchos compañeritos y compañeritas, claro, ¿no? O sea, era como una mancha negra que había en esa... Algo que parece, a ver, hoy por hoy, realmente, como vos decís, historia, por suerte, hemos evolucionado, pero una niña en épocas donde no se hablaba de grooming, bueno, eso era una forma de grooming también. Claro. Y te pregunto, cuando esta preocupación o esta, digamos, afirmación de tu mamá por los derechos, la libertad, esa niña que leía el diario en el bar de la esquina cuando se hacía la rata del cangallo, ¿de dónde venía? Digo, ¿había una identificación política? Vos decías que se conversaba de política en tu casa, de la realidad social. ¿Era lo que hoy llamaríamos una familia politizada o era una familia clase media normal que le interesaba la política? Bueno, la realidad es que mi abuelo fue preso durante el gobierno de Perón por no poner el crespón negro en su negocio. Está claro que mi abuelo era verdulero de Barranca, no era un concheto, digamos. Sí. Bueno, y a partir de ahí, obviamente que hubo como una marca dentro de lo que era la familia de mi mamá, y mi mamá odiaba la política, pero tengo un tío que siempre estuvo en política, y creo que fue mi tío el que más me marcó para la participación en la política, ¿no? Él siempre fue radical, y bueno, mi familia de origen era radical, así que, bueno, estábamos siempre en ese punto, ¿no? Yo fui un poco la rebelde de la familia porque yo consideraba que no había que ser antiperonista, sino que había que ser a favor de todos y de todas, de la Argentina. Así que, bueno, medio discutíamos acerca de cuando vinieron los albores de la democracia,
pero bueno, siempre estuve ideológicamente muy cercana a estos sectores, ¿no? Claro, te agarra el 83 con 21, entrando en tu mayoría de edad, y me imagino que esa primavera que vivimos entre la Guerra de las Malvinas y el año 84, 85, la debes haber vivido con toda intensidad, ¿no? Sí, la realidad es que yo empecé a militar en un partido, en el Partido Radical, cuando todavía era menor de edad y todavía la guerra no se había ido, en un viejo canal de San José 189, y ahí me enamoré, obviamente, me enamoré de la de que venía, me enamoré de la lucha por la democracia, y fue una etapa muy, muy conmovedora, muy maravillosa, donde los derechos, donde aparecía la luz y el somos la vida, somos la paz, no sé, un discurso y una realidad que para mí era muy importante en ese momento donde, bueno, cuando sos muy joven hay algunas ideologías y algunas ideas que una las defiende con el corazón, con la vida, con el cuerpo. Y bueno, y me metí, mi mamá no sabía que yo estaba militando en política, el que lo sabía era mi tío. Yo le metí a mi viejita pobre porque ella tenía mucho miedo, me había pasado muy mal, era de las que cuando yo hablaba de política o mi tío hablaba de política, mi vieja decía que los vecinos escuchan, o sea, venía de una historia de mucha represión, de mucho miedo, entonces bueno, la entendía, pero yo quería, como ella me dijo, hacer lo que quieras hacer. ¿Y te meten presa cuándo? ¿Te acordás? Presa antes de las elecciones del 83, antes del 30 de octubre, porque estaba con un grupo de compañeros militando en una esquina y te acordás que no se podía sí, había, estar no se muchas podía. personas juntas y bueno, por falta de cédula me metieron presa y ahí tuve que llamar y mi vieja ahí le tuve que contar la verdad, ¿no? De que estaba en el radicalismo y que estaba en política. Se debe haber agarrado la cabeza. Me imagino. Me imagino. Y pero bueno, para ella era el radicalismo era. Terminaste la secundaria y ¿qué hiciste? Digo, ¿a qué te dedicabas mientras empezabas a militar? Bueno, ¿Qué hacías de tu vida? en realidad trabajaba en una empresa que ya no está más, que se llama Romat. Y ahí Sí, ¿por qué me la acuerdo tanto? ¿Qué eran unas grúas, eran? ¿O unas vigas? En las trabajaba en obras. construcción y decoración, sí, hacían un Claro. poco de todo. Y así que bueno, empecé a trabajar, ni bien terminé el secundario, y ahí empecé a hacer un ingreso muy tibio a la universidad y después abandoné porque me dediqué, lamentablemente le dediqué todo mi tiempo en ese momento a la política. Yo era la primera secretaria general mujer de la Juventud Radical, así que bueno, me absorbió todo. Semana Santa, Montecasero, bueno, todo lo que se te pueda ocurrir y bueno, y lamentablemente no continué los estudios, pero bueno. Ahí hay otro hito que vos mencionaste también en alguna entrevista y que yo lo recuerdo, porque yo ya tenía 20, que fue un encuentro de mujeres en 1986 en San Bernardo, que si mal no recuerdo fue el primero de una serie de encuentros que entiendo que siguen hasta hoy. Pero ese primer encuentro, yo lo recuerdo, tenía una amiga que fue, y de algún modo te podría decir que volvió cambiada. Y cuando leí que algo parecido te había pasado a vos en ese encuentro de mujeres que duraba creo que una semana o un fin de semana o unos cuantos días, decías lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué sentiste en ese encuentro de San Bernardo? ¿Qué te pasó por la cabeza? Bueno, yo creo que se juntó con mi principio de decepción de la política partidaria, donde realmente
el machismo y la discriminación y prácticas políticas con las que en ese momento yo no estaba de acuerdo, me encontré con el feminismo que me dio respuesta a todas las preguntas que yo me hacía. Entonces, en realidad, ahí fue un antes y un después, y yo dije, no, para mi vida quiero eso, quiero luchar por los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños, quiero que se respeten mis derechos, quiero que muchas cosas cambien. Y bueno, ahí me dediqué por entero a lo que es la sociedad civil, al feminismo y bien feliz que estoy porque bueno, eso me permitió profundizar desde lo teórico, estudiar mucho y especializarme en todo lo que tenía que ver con violencia y desigualdad. ¿Y recordás el momento o tu proceso personal a lo largo de mediados de los 80? Digo, porque el feminismo, por lo menos como yo lo recuerdo en esa época, si bien por supuesto ya tenía una larga tradición en el mundo y en la Argentina, todavía era un tema, digamos, marginal en términos del debate público. Es decir, había figuras que eran reivindicadas como, bueno, vivía todavía en el Partido Radical Florentina Gómez Miranda, o se recordaba a Alicia Moro de Justo como dos íconos. Eran los años del debate acerca del divorcio que había propuesto el presidente Alfonsín y de algún modo el divorcio estaba íntimamente relacionado con una reivindicación de las mujeres de poder vivir con quien querían, digo, casarse tantas veces como quisieran, con quienes quisieran, y separarse con aquellos con quienes no quisieran estar. Pero el feminismo de mediados de los 80 era algo nuevo, por lo menos, y seguramente para una chica de 20 y pocos, era aún más nuevo. Entonces, me gustaría saber cómo viviste. ¿Había lecturas? ¿Hubo algún personaje que te pareció algo así como yo quiero ser como ella? O a mí me gustaría... ¿Hubo algo que te impactó particularmente en ese momento como para darle ese giro a tu vocación política? Mira, hubo dos mujeres. Una es una mujer histórica que era Julieta Lasteri, muy poco reivindicada y muy poco promocionada a nivel de los libros de historia, lamentablemente. Que en realidad la primera que votó, la primera que se presentó a elecciones, la primera que estudió, o sea, había una fortaleza en esa mujer. Además tenemos el mismo signo, somos las dos de Aries, y su muerte trágica justamente por haber luchado por los derechos de todas. Y después en el camino conocí otras compañeras, y de las cuales, bueno, hay una que vos conocés muy bien, que se llama Diana Mafía, que para mí ella es mi maestra, mi mentora y mi inspiración a lo largo de todo mi recorrido feminista. Mira, y en Diana, ¿qué fue lo que viste? En Diana, una mujer brillante, una académica de primer nivel, pero una académica que tiene los pies sobre la tierra y que no se separa de lo que viven las mujeres cada día. Entonces yo, que venía con la onda del feminismo popular, cuando no se hablaba de feminismo popular, cuando no pasaban todas las cosas que pasaron después, Diana era de esas feministas que te impulsan, que te apoyan las nuevas generaciones, aún hoy. Así como tuve otras que eran como muy, muy dinosaurias dentro del feminismo, había una Diana Mafía, una Dora Barrancos también, pero Diana para mí fue mi guía, sin duda. Pensaba, digo, en ese momento estamos en mediados de la década del 80, segunda mitad de la década del 80,
sos una chica, estás viviendo todavía con tu mamá y con No, ya no. ya te habías ido a vivir sola. Y de pronto asumís esta conciencia feminista más plena y vas y lo charlas en casa. ¿Cómo te ve tu vieja, esta feminista no consciente de su feminismo, a su hija consciente de su feminismo? Mira, en realidad me dejó una carta mi vieja el día que yo se lo dije, y una carta que me dejó porque yo me iba de viaje con compañeras mías unos días afuera, y me dejó una carta en la maleta que me decía que, querida hija, deseo en la vida es que seas feliz y que este camino realmente te haga feliz. Así que nada, mi viejo nunca dijo nada, pero mi mamá era como que me apoyó siempre, la viejita. Qué Y en genia. estos viajes que yo hacía, ella siempre estuvo al lado. Así que esa carta, recuerdo que la leí y me puse a llorar, y después la abracé y le dije, querida vieja, nunca te voy a decepcionar, yo siempre voy a luchar por ella. Y así es hasta el día de hoy. Pensaba y cómo te iba con el amor en ese tiempo, porque vos asumiste públicamente tu identidad sexual y ese proceso se había ido dando simultáneamente o fue más tardío o fue anterior. No, fue simultáneo, y como decíamos, ¿no? Que antes no era lo mismo que ahora. Yo pensaba, no porque mi familia me lo impusiera, pero yo me lo había impuesto en mi cabeza que me tenía que casar. Obviamente me casé y duré un año casada. Y la realidad es que un día hablando con mamá y me dijo, ¿cuál es el problema? Y le dije, tenés razón, vieja, ¿cuál es el problema? Y bueno, a partir de ahí, y con mi viejo pasó lo mismo. O sea, yo a mi viejo se lo dije, y a pesar de que no era tan como mi vieja, me dijo, yo lo único que quiero es que seas feliz, hace tu vida. Así que bueno, a partir de ahí asumí mi lesbianismo, y bueno, y no tuve ningún problema, nunca lo oculté, nunca lo viví como algo feo, pero bueno, no era lo mismo en aquella época que en esta época, ¿no? Es muy No, claro, diferente, por suerte. las miradas eran otras y la visibilidad era otra. Digo, yo lo recuerdo qué sé yo, recuerdo en la música, ¿no? Recuerdo cuando Sandra Mianovich cantaba Soy lo que soy, por esos mismos años, y era, y era una declaración que tenía una repercusión que seguramente hoy no tendría, porque hoy afortunadamente las elecciones y las opciones de cada uno o de cada una son naturales y son percibidas con naturalidad al menos por una mayoría de la sociedad. Todavía quedan dinosaurios también, pero cada vez menos, afortunadamente. ¿Y cómo sigue esta historia? Porque el capítulo siguiente, por lo menos que yo encontré, tiene que ver con la casa del encuentro, pero me parece que hay un gap de tiempo ahí, ¿no? Hay una entre esos finales de los 80. No sé cuándo esto que me imagino que era inicialmente curiosidad y compromiso se convierte en una batalla cotidiana, digo, en una militancia cotidiana. Bueno, nos juntamos con dos amigas, y empezamos a diseñar el proyecto Casa del Encuentro. O sea, tener una sede, porque yo decía, el feminismo no puede estar boyando por todos lados. El feminismo tiene que tener una casa, un espacio donde las mujeres puedan venir, donde las mujeres puedan acudir, no estar en las sombras, ¿viste? Y en las calles solamente. No, es un feminismo ubicable, digamos. Y la realidad es que ahí juntamos nuestros ahorros y abrimos la primera sede de la Casa del Encuentro allá por el año 2003, con la ayuda de un montón de compañeras, de mujeres que nos ayudaron, porque sin ellas no hubiésemos podido.
y así se abre la primera casa del encuentro. Una de las fundadoras, que hoy es la presidenta, es mi pareja de hace más de 18 años. Y bueno, y ahí empezó el camino de la Casa del Encuentro, un proyecto feminista popular, eh, no para las mujeres, sino con las mujeres. Y ahí también hay una diferencia en lo que yo entiendo aún hoy por feminismo, y además un espacio feminista que no estuviera intoxicado de partido político, de especulaciones partidarias. Y bueno, la realidad es que queríamos que la Casa del Encuentro fuera una verdadera organización de la sociedad civil. Y bueno, eso se logró y por suerte, bueno, la casa sigue sin mí, pero sigue con su trabajo y con su coherencia, de lo cual yo siento un gran, gran orgullo. Estaba pensando en esto que vos llamás siempre feminismo popular, y que yo no puedo dejar de pensar que el adjetivo popular puesto al lado del sustantivo feminismo es porque habría otros adjetivos posibles al feminismo, tal vez un feminismo más teórico o más de élite o más un feminismo menos práctico, no sé cómo llamarlo, a ese otro feminismo que no es el que vos estás embarcada en construir o aportar desde hace tanto tiempo. ¿Me lo contás un poco? ¿Y cómo te nació esa idea? La realidad es que yo veía que había un feminismo muy acotado, muy puertas adentro, muy que nos aplaudíamos entre nosotras, y que había situaciones de desigualdad y de violencia que las feministas, algunas, dejaban pasar, ¿no? O sea, el purismo del feminismo. Tenías que hablar con doble género, tenías que, bueno, cumplir determinados requisitos, no sé, no maquillarte, bueno, estupideces de algunas cosas que yo no estaba de acuerdo. Yo creo que hay tantos feminismos como feministas hay, pero fundamentalmente un feminismo que no interpela y que no habla con las mujeres que viven en Palpalá, que viven en el medio de la montaña, en el barrio popular. Ese feminismo que muchas mujeres, estas feministas decían, lo que pasa es que no nos entienden. No, el problema no es que no te entiendan, el problema es que vos no sabés transmitir el feminismo, sino es desde la pureza absoluta, la corrección política perfecta. Y la realidad es que yo siempre creí en otra forma de hacer feminismo, y por eso siempre desde la Casa del Encuentro me la pasaba viajando, me la pasaba yendo a los barrios más alejados. eh, y yo ahí me di cuenta que no era que no nos entendían, el tema era que nosotras no estábamos. Si vos no estás en el lugar donde están los problemas y estás solamente en el Bubalú o en el subte de Cava, no podés definir cuáles son las necesidades de las mujeres reales, de las mujeres de carne y hueso, de la que no puede hacer la denuncia, de que el marido llega a la casa y la golpea y que no tiene trabajo de ella. O sea, la realidad es que yo creo que por eso la admiro tanto a Diana, porque Diana hace esa síntesis desde lo académico, que es lo que te nutre, obviamente, para llevar adelante determinadas formas de praxis política, pero por el otro lado tenés que estar con las mujeres, tenés que estar donde está el problema, donde está la desigualdad, donde hay tantas mujeres. Por eso, a veces cuando se habla de feminismo, y aún hoy, lamentablemente, que está lamentablemente tenemos un feminismo que pretende ser hegemónico y único, pero que la realidad es que hay muchas otras feministas que no creemos que haya dueñas de la palabra, del pensamiento y del feminismo. Yo me considero dueña de mi feminismo, y la realidad es que para el
definir política pública, para definir desde el feminismo un montón de cosas, tenés que ir como estuve yo, en el medio de la montaña, de donde las mujeres para poder hacer un curso de capacitación tenían que bajar en burro para poder capacitarse. Entonces cuando se habla mucho y se habla mucho, yo estoy de acuerdo en la ampliación de la agenda feminista en todo su esplendor. Pero una cosa es ser feminista en la ciudad autónoma de Buenos Aires y otra es serlo en un pueblo, en el medio de una montaña. Y esa realidad muchas feministas no las ven. Y esa es mi bronca, mi lucha. De pronto hay como una teoría de que no, el tema violencia ahora no hay que trabajarlo. Que cuando yo estaba era caballito de batalla en el gobierno. No hablemos de violencia porque hay otras cuestiones. Mi amor, ¿cómo no vamos a hablar de violencia si lo primero que padecemos las mujeres y las niñas es entonces a veces me enojo con muchas cosas que van pasando porque creo que todas las agendas son válidas, pero hay que definir prioridades. Mientras una mujer cada 30 horas sea asesinada por violencia de género, a mí no me vengan con el tema, es un tema prioritario, o cuando la cantidad de miles de niñas y niños que son abusados sexualmente dentro del ámbito intrafamiliar. Entonces, por eso soy una feminista rara, pero yo voy a seguir así hasta el día que me muera, porque yo necesito estar con las mujeres, necesito estar donde está el problema, y no es una postura. La llevé adelante a lo largo de toda mi vida y no resigné ninguno de mis postulados, que ese era uno de mis miedos, que seguramente me lo vas a preguntar. No renuncié a ninguno de mis postulados cuando entré a la función pública. Lo sé, eso me consta. Y es uno de los motivos de mi admiración y mi respeto. Pero yo pensaba, vos eras una feminista porteña, digamos, en los 90, por ponerle un nombre, o en los primeros 2000. ¿Qué te cambió ese con tantas mujeres que probablemente cuando hacías estos viajes con tus compañeras y te encontrabas con esas mujeres que tal vez no habían escuchado hablar de feminismo, aunque sí habían padecido el machismo o lo padecían o el patriarcado de diferentes maneras a lo largo de sus experiencias de vida, sus experiencias laborales, sus experiencias familiares, etcétera? Digo, ¿cómo se hace o cómo hacías, y seguramente se debe seguir haciendo, para traducir una mirada feminista en realidades donde, un poco como le pasaba a tu vieja, digo, vos podías ser feminista sin ponerte el gorro de feminista, digo, es decir, sin siquiera saber que ese gorro existía, porque tu vieja era consciente de los derechos, pero otras mujeres a lo mejor no lo eran o no lo son. Todo empezó en el 2001, cuando yo me empiezo a relacionar con mujeres de diferentes lugares, y donde yo decía, ¿cómo hago para poder dialogar con ella y decirle que ella tiene derechos y transmitirle qué es lo que se puede hacer? Y lo primero que hice fue hablar de derechos. No hablaba de feminismo, hablaba de los derechos y de las desigualdades cotidianas, y no lo decía como desigualdades cotidianas, ni hablaba del heteropatriarcado, ni hablaba de la misoginia. No lo digo mal, lo digo, a mí me nutrió y nutre a otras, pero yo no podía ir a un barrio popular a hablar con esas palabras que nadie me iba a entender, y era lógico que nadie me entendiera. Entonces hablaba de los derechos, hablaba de lo que nos merecíamos como mujeres, hablábamos de las fortalezas que tenemos las mujeres unidas, y bueno, dentro del feminismo, obviamente, la Casa del Encuentro
era combatida y era ninguneada, porque claro, nosotras nos dedicábamos a hacer teoría desde la práctica. Así que éramos feministas como de segunda, ¿viste? En la actualidad y hace mucho tiempo salieron los informes de femicidios, salieron protocolos, es el grupo que mejor, uno de los grupos que más importantes en asistencia a víctimas de violencia, a víctimas de trata, pero bueno, hicimos teoría de otra forma y creo que eso es lo válido, pero yo me llevo de cada una de esas mujeres que se les fue transformando la cabeza y esas mujeres que tenían ese trapo violeta sin decir nada, al próximo 8 de marzo estaban con este trapo violeta que decía 8 de marzo, bueno, y el nombre del grupo de mujeres, que antes era un grupo mixto y a partir de todo ese trabajo se transformó en grupo de mujeres en ese momento del POL. En ese mundo de mujeres feministas que integrabas y que de algún modo llevaban su militancia a los lugares más vulnerables y al contacto con las mujeres más vulnerables para ayudarlas a salir de su vulnerabilidad, ¿cómo era? Digo, la sociedad seguía siendo machista y ¿cómo era la relación con los hombres? Para los hombres la cuestión del feminismo siempre tiene no sé cómo llamarlo, un sonido diferente, el mismo y distinto. A veces, quizás porque hay elementos que tienen que ver con la culpa, quizás porque hay elementos que tienen que ver con acompañar una decisión consciente de acompañar un proceso, también porque nosotros mismos, digo, nosotros aquí, vos y yo, digo, nacimos en el siglo pasado y entonces arrastramos también también queríamos una esposa, los chicos y la mamá que va a la reunión de padres y el papá que trabaja y trae la plata a casa. Digo, ¿cómo impactó cómo impactaban los hombres en ese mundo de mujeres feministas luchando por otras mujeres y por sus derechos? Bueno, yo acá voy a hacer una división, ¿no? Había un feminismo que consideraba que los hombres no tenían que formar parte de este trabajo, desde lo personal y desde la casa del encuentro. Nosotras siempre entendimos que los cambios son un proceso y los procesos no se pueden hacer con la gente afuera, se tiene que hacer con toda la sociedad en su conjunto. Así que nosotras nunca tuvimos un discurso, como se dice, antitipo, sino todo lo contrario, y en realidad cada vez que íbamos a los barrios, ellos estaban invitados y el que quería participar podía hacerlo, y porque lo hacíamos también a través de improvisaciones teatrales, todo el trabajo, lo hacíamos desde un lugar más relajado, no desde una charla académica, sino lo hacíamos desde otro lugar, desde lo que nos pasa a las mujeres cuando viajamos en un colectivo y alguien cree que tiene derecho a tocarnos la cola, por ejemplo, que ahora estaría mal visto, pero todavía sucede. Y la realidad es que yo creo que los cambios se dan con todas y con todos, sin ningún lugar a dudas. Así que nosotras éramos catalogadas por algunas feministas como las varoneras, porque nosotras considerábamos que ese cambio lo teníamos que hacer con los varones también, porque sin el cambio de los varones y de nosotras, las mujeres, esta sociedad va a seguir siendo desigual. Vos lo decías eso no sé si en alguna de las cosas que leí, y yo me sentía muy identificado por el trabajo que a mí me había tocado en el gobierno, que los cambios culturales no los puede hacer el Estado. No es que el Estado pueda decir, se prohíbe de ahora en adelante la discriminación de las mujeres y de ahora en adelante porque se convierte en una cosa solamente declarativa, de buenas intenciones, pero
vida real de la gente no cambia nada. Al mismo tiempo tampoco alcanza con las transformaciones que la gente puede hacer desde la sociedad civil, porque si no se convierten en normas, en regulaciones o en disposiciones para la convivencia, probablemente queden reducidas solo al ámbito privado y a la suerte que cada uno tenga en el lugar donde caiga. Entonces, esa mezcla de Estado y sociedad civil, imagino que en algún momento en tu cabeza la idea de que desde la sociedad civil era importante pero no alcanzaba debe haber aparecido, ¿no? Sí, la realidad es que un día en un debate dentro de la Casa del Encuentro, yo les dije a mis compañeras, la lucha de la sociedad civil tiene un techo y creo que tenemos que traspasarlo, ese techo, y que tenemos que sacarnos los prejuicios y tenemos que empezar a transformar la política pública, los partidos políticos, las cabezas de los y las dirigentes. Y yo les dije, yo estoy preparada para volar, así que váyanse preparando porque yo en cualquier momento vuelo. Y no sabía nada, porque en realidad yo sabía que era lo que tenía muy en claro que había que hacer desde la política pública. Eso lo tenía muy, muy en claro. Pero bueno, no sabía si iba a tener la oportunidad, una nota representante de la sociedad civil, con las estructuras de los partidos políticos. No lo sabía hasta que un día recibo una llamada de Carolina Stanley, y porque obviamente hubo una indicación de parte del presidente Macri, y me ofrece el lugar que yo había soñado, además. Yo había soñado estar al frente del Consejo Nacional de las Mujeres, porque durante años no se hizo nada en política pública. Yo, como representante de la sociedad civil, no sabía ni quién era la titular ni dónde estaba el Consejo Nacional de las Mujeres. Así que imagínate todo el campo que había para hacer. Y cuando me junto con Carolina, le digo, pero Carolina, yo ya la conocía de articulaciones en Cava, le digo, pero Carolina, yo soy feminista. Y me miró y me dijo, sí, ya lo sé, no es ninguna novedad. Y le digo, pero vos sabés que hay temas en los cuales por ahí no estamos en la misma posición. Y no, porque yo venía con todo el prejuicio, y venía con todo el prejuicio con Mauricio también, que estoy honesta. Bueno. Y bueno, y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar en este momento? Que me quede 6 meses y que me vaya. Que me empiezan a condicionar, no me dejan hacer lo que yo creo que es bueno. Lo podemos debatir, obviamente, pero lo que yo considero que tiene que ser una prioridad. Y la pucha, me quedé 4 años. Así que creo que me dejaron, yo sentí mucha libertad en la gestión, sentí que pude hacer, me quedaron cosas por hacer, pero bueno, sentí que todo lo que nos habíamos fijado como objetivos se pudieron lograr, que hubo cosas que pasaron en reuniones de gabinete que a mí me marcaron, ¿no? Que de pronto en una reunión de gabinete se estuviera hablando de el embarazo adolescente, del abuso sexual. Yo dije, pero esto se está discutiendo acá en la Casa Cruzada. Y sí, y se discutió. Y logramos un montón de cosas, otras quedaron en el camino, pero para mí fue muy duro, porque yo venía de la sociedad civil y participar dentro del gobierno de Cambiemos, sí, tenía un precio. Tuvo un precio muy alto, pero que yo estaba dispuesta a pagarlo, porque cuando vos te sentís libre, cuando vos sentís que nadie te viene a decir qué tenés que decir o que no, creo que realmente yo pude hacer un montón de cosas que no se habían hecho nunca antes, gracias a que había obviamente una decisión política de abrir la agenda, de una sensibilidad diferente de parte de tanto el presidente como de Carolina, como de María Eugenia, todos los que estábamos, como vos que estabas en el gabinete, eras ministro,
y todos los demás ministerios también. Entonces se pudieron hacer un montón de cosas, pero ¿sabés qué es lo que más? Dos cosas para mí fueron fundamentales dentro de la gestión: la libertad, la transparencia y el hacer con las mujeres. Esas tres cosas para mí fueron determinantes, y más allá de que muchas feministas que hoy saludan cualquier cosa, porque la realidad es que fue costoso para mí decir que Mauricio era el feminista menos pensado. Me acuerdo de esa frase. Me costó mucho. Pero lo dije porque actualmente lo sentí, y porque yo creo que no creo en el feminismo para la foto de la política pública. Creo realmente en un feminismo que hace política pública para tratar, en este caso, a la mujer, a las niñas, a los niños. Y bueno, no me importó, está bien, que digan lo que quieran, pero tuvimos 12 años un gobierno encabezado por una mujer que de la política pública de género no hizo absolutamente nada. Y después vino Mauricio, que realmente hizo un cambio también él internamente, así como muchos compañeros y compañeras del gabinete también hicieron ese cambio. Y bueno, y todo fluyó con naturalidad. Y creo que este espacio tiene mucho para dar, porque hay veces que yo me pongo como loca, porque a mí me reclamaban que había ejecutado el 95% del presupuesto, pero ahora nadie reclama que la actual gestión solo ejecutó el 56%. Nadie reclama que el ministerio, porque ahora es ministerio, no presenta microcuriae, no presenta amparos ante las diferentes violencias que se generan a lo largo y a lo ancho del país, qué sé yo. Hay momentos donde siento una impotencia tan grande, porque yo digo, nosotras, con un instituto descentralizado, con nada más que 6 nombramientos, o sea, 6 estructuras éramos, llevamos adelante un trabajo, gracias obviamente al apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, que cuando nos faltaba algo ahí nos inyectaban para que pudiéramos continuar. La realidad es que yo veo que ahora con 58 cargos no se hace ni la mitad de lo que se hacía, y que se hace mucho para la foto y poco por la realidad de las mujeres en los barrios. Yo mientras te escuchaba pensaba en algo tan central para tantas luchas, y en particular para las del feminismo, como es el combate a los prejuicios, los estereotipos, las construcciones sociales que vienen como anquilosadas y cristalizadas desde hace décadas o siglos. ¿Cómo nos cuesta, y cómo les cuesta en particular a algunos dirigentes, algunas dirigentes o algunos voceros, enfrentar sus propios prejuicios? Porque cuando vos describías lo que te pasó, podrías estar describiendo mi propia situación. Es decir, uno carga con sus propios prejuicios sobre los demás, pero cuando uno los vence, siente una enorme libertad, porque se te dice, mirá, no eran eso que yo creía que eran, y vos no eras eso que otros creían que eras. Entonces, sin embargo, a veces pareciera que la afirmación individual necesitara demasiado de esos prejuicios, ¿no? Digo, en el caso de quienes te estigmatizaban por formar parte del gobierno al que ellos consideraban o ellas consideraban conservador o liberal, o quienes, digo, es un fenómeno muy curioso, porque no tiene que ver con la razón. Como vos bien decías, la razón es que yo mi presupuesto lo ejecutaba casi todo, y hoy el presupuesto se ejecuta por la mitad. Entonces, no es una cuestión de datos, sino que es una cuestión de construcción de percepciones.
que nos hacen mucho daño, incluso a la propia lucha del feminismo, ¿no? Porque finalmente están haciendo lo mismo que están cuestionando, que es la cristalización de estereotipos, de estigmas, de que hay gente que no tiene salvación, ni solución, ni recuperación, cuando en realidad lo que hemos visto en el gobierno, y coincido con vos, es muchísima gente, funcionarios de distinto rango, que asumieron la importancia de las cuestiones de género a partir del impulso que el propio gobierno les dio con el plan y con un montón de medidas acerca de este tema. Sí, no cabe duda, y por eso yo hablo de una gestión de género, no desde el discurso y no para los titulares de diarios, sino una política de género desde la realidad. Y cuando vos empezás querés transformar en afuera, primero tenés que transformar en adentro. Y justamente creo que eso fue lo que nos fuimos de la gestión, de esa transformación desde adentro y de esa mirada no prejuiciosa de el ser feminista o esa división que lamentablemente se hizo yo para algunas feministas era la facha pro, y yo para algunos del pro les decía, yo soy la negrita Naka Pop del pro, a mí no me capiten. Yo creo que desde ahí nos fuimos todos y todas aflojando y nos empezamos a escuchar, porque el prejuicio siempre nos separa. Y creo que esto es lo que tenemos que modificar. Yo creo que tenemos que buscar esos puentes que nos permitan construir desde otro lugar. Entonces, yo puede ser que con alguna gente del PRO coincida más, coincida menos, con alguna gente del ARI lo mismo, con la gente del radicalismo lo mismo, incluso con gente del peronismo puedo coincidir o no, pero lo hago desde un no prejuicio. Y creo que ese es el feminismo que lamentablemente hay un sector donde todo se hace con la vara del prejuicio. Yo siempre las cargo a algunas amigas mías del feminismo con las que tengo una relación más cercana, que si yo hubiese sido directora ejecutiva del instituto durante un gobierno peronista sería Evita más o menos, pero como lo hice dentro del gobierno de Cambiemos, soy la dictadura, soy bla, 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 bla. Y la realidad es que creo que eso no sirve, y creo que tenemos que cambiar esa mirada, siendo firmes en nuestras ideas, pues yo creo que se puede ser firme en la idea, se puede ser constante en la idea, pero también se puede trabajar sin prejuicio, pero sin ser infantil, porque tampoco es que yo me voy a despojar de todo tipo de prejuicio para que alguien me quiera atropellar, tampoco la pavada. Pero sí creo que tenemos que trabajar en eso de derribar esas barreras que aún hoy nos siguen separando y donde seguimos separándonos entre colores, entre partidos, y creo que no es el camino. El camino es hablar con sinceridad, hablar con profundidad, hablar con respeto, hablar con sororidad con cualquier persona. Y creo que en eso vamos a tener mucho que aprender, pero si vos me preguntás a mí, hoy por hoy, después de 4 años, de este año sabático, digamos, que nos llevó la pandemia, yo estoy muy, muy feliz de haber aceptado el desafío y por eso me decidí quedar. Fíjate vos que me quedé en la política cuando yo estaba muy peleada con la política, y decidí quedar, porque creo que vale la pena transformar las realidades, y que la podemos hacer con tipos como vos, con mujeres que hay dentro de los espacios de Juntos por el Cambio,
con todos. El tema es que el cambio lo vamos a tener que hacer con todos y todas adentro, y siendo despojados de egoísmos y de venetismos. Creo que vamos a encontrar el camino, porque hay toda una sociedad que nos necesita. Cuando hablábamos de que se decía, ¿no? Con el cemento no. Y la realidad es que con el cemento muchas mujeres podían llegar a la salita a pedir ayuda, podían salir a conseguir ese lugar que necesitaban para poder ir, o con el agua potable. O sea, hago un montón de cosas, y discúlpame que te agrego a... Vos sabés que cuando me pusieron el cargo, yo colocar a fulano, a mengano, a sultano. Digo, pero yo puedo llevar mi equipo. Y me dijeron, por supuesto, porque son las personas que van a saber de la política pública. Yo me quedé porque dije, pucha, me llevo el equipo, las ideas que planteamos, hasta ahora no nos dijeron que no a nada, y creo que esa forma se hace política pública, y no tanto para la foto, mucho anuncio, mucha foto, pero hay que caminar el barrio, hay que caminar las provincias, hay que jugarse por las mujeres, y no hacer política comentarista, ¿no? Como si fueras panelista de un nunca comentamos la realidad. Nosotros íbamos y poníamos el recurso, el amparo, estábamos con los familiares de víctimas de femicidio, estábamos con la ley Brisa, estábamos con la ley Micaela, y yo ahora me siento mal cuando algún familiar de víctima de femicidio me escribe porque dice que no encuentra un lugar donde sea escuchado. Y no sabes cómo me duele a mí, porque si hay un tema que yo trabajé mucho, fue el tema de femicidios, y que la primera vez que son unidos familiares de víctimas de femicidios fue durante la gestión de Mauricio, y se reunían con Carolina Stallen y con María Eugenia Vidal, con todo el mundo. O sea que para mí, que los familiares me digan, no estamos cobrando la ley Brisa, o no nos dan reunión, para mí es un dolor en el alma, porque ese feminismo a mí no me representa. Me representa el feminismo de estar cerca de la necesidad. Tengo dos últimas. Una, ¿tu mamá vive? Lamentablemente hace 2 añitos la perdí, pero te voy a decir... Pero te vio llegar a ese cargo con el que vos habías fantaseado tantas veces. Y estaba muy orgullosa y muy feliz. Así que eso es lo que me llevo en el corazón, que se fue viendo todo eso. Y la otra tiene que ver con, de pronto me vino a la imagen a la chica del Cangallo, ¿no? Sentada en el bar de la esquina con los 3 diarios, tratando de estar hiperinformada hace 30 o más años, y sí, más en realidad, y de pronto la tenés enfrente. ¿Y qué hay de esa chica que fuiste, que no soñaba seguramente con ser la referente de la lucha de tantas mujeres que te admiran, y de haber ayudado a tantas mujeres a pensarse de una manera diferente a como había sido? ¿Qué queda en vos, o qué hay en vos, en dónde te reconoces en esa niña, joven, adolescente del colegio que empezaba a ir a pintar paredes en secreto en el final de la dictadura militar? Mira, la realidad es que viste que hay toda una cultura que a veces yo me río, porque, bueno, yo, si bien tengo juventud acumulada, también es cierto que me siento con la misma fortaleza que tenía esa niña, me siento con la misma garra que tenía, con la misma pasión que tenía esa niña, pero con más experiencia. Y en realidad para mí,
hasta que no terminemos con la desigualdad, no terminemos con el machismo, yo voy a seguir luchando. Las cargo a mis compañeras más jóvenes y digo, bueno, prepárense para llevarme en una silla de ruedas violeta a todos lados. Y la realidad no, es que lamentablemente, Pablo, es tanto lo que hay por hacer todavía, tanto. Y se necesita de la gente que sabe del tema y se necesita de que cada vez más jóvenes se involucren en estos temas, porque justamente es la única forma. Los cambios se van a dar durante 20 o 30 años, estos cambios no se van a dar en 4 o en 8, y tenemos que seguir, así que yo creo que los cambios se van a producir con los años, pero va a depender de nosotros, de nosotras, de seguir trabajando y de no hacer lo que me enoja mucho ahora en la actualidad y me sigue enojando, es hacer como que sí me importa y no me importa un cuerno. Y eso en la política hay mucho. Es mi agenda, es mi agenda, es mi agenda, pero la realidad es que a la hora de definir políticas públicas ponemos a cualquiera, porque total da lo mismo, que sepa o que no sepa. Y creo que eso me enoja, pero tremendamente, porque si los estados y los partidos políticos queremos renovar, no podemos tener la agenda desde el discurso del siglo XXI, pero en un país del siglo XIX. Me parece que tenemos que ir equilibrando entre lo que tenemos como ideas, como agendas, pero la realidad que tenemos. Si vos no tenés agua potable, hay cosas que ni te las podés plantear siquiera, no hay lo mínimo. Y esto va para todo el mundo, esto no va solamente para el actual gobierno. Creo que esto es parte de un debate que nos debemos, porque creo que en muchas cosas hicimos cosas muy buenas, muy profundas, estructurales. Bueno, obviamente en algunas cosas nos hemos equivocado, pero bueno, nadie es perfecto. Pero la realidad es que yo creo que hay pasta, que hay madera dentro de lo que tenemos como espacio, y ahí sí me refiero a Juntos por el Cambio, al PRO, a los radicales, a la Milari, a todas aquellas personas que se vayan sumando a lo largo de la historia, pero yo creo que hay mucha gente dentro del espacio del PRO que tiene mucho para aportar, y que tenemos que seguir apostando a este cambio, a esta transformación de un partido que empezó siendo, como yo, de Cava, pero que entendió que había otra realidad, y bueno, esa otra realidad que desarrollar. Así que acá vas a encontrar una niña, porque sigo siendo una niña, preparada para dar más de una batalla. Mis compañeras me decían, negra, no te podemos seguir en el tren. Estoy hablando de compañeras de equipo que eran más jóvenes que yo. Y de pronto viajábamos a 2 provincias en un día, y bueno, porque a mí lo que me moviliza es eso, es el hacer, el estar. Y te digo más, esto así entre nosotros, no sé si es para publicarlo, pero una vez hace muchos años yo le pedí desde la Casa del Encuentro una reunión a María Eugenia Vidal. Un problema puntual que teníamos desde la sociedad civil con un tema de mujeres. A mí me llamó la atención que a la semana ya me estaba dando la unión. Y así en una charla que teníamos las dos, que se suponía que iba a ser 10 minutos, terminó siendo 1 hora, ella me dijo, me miró a los ojos y me dijo, vos sos una mujer para hacer. Ojalá algún día nos encuentre en el hacer. Y bueno, muchos años después, a través de la propuesta de Mauricio a Carolina y Carolina a mí,
nos encontramos haciendo las dos. Y yo llevando esa carpa que llevaba como sociedad civil, en vez de llevar la carpa, llevamos los vagones de trenes en la provincia de Buenos Aires, junto con Marcelo Orfila, llevamos los vagones violetas a la provincia de Buenos Aires para poder acercar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Así que mira, de la carpa al vagón violeta, que había sido mi sueño, además yo soñaba con tener un ómnibus violeta, soñaba con un tren violeta, y bueno, esa es la diferencia entre estar en la sociedad civil y poder estar en el Estado, pero en el Estado bien entendido, desde ese Estado que define la política para cambiarle la vida a esa mujer, a esa persona, a ese barrio, a esa sociedad. Un Estado donde, te voy a contar otra anécdota, una vez estaba el Encuentro Nacional de Mujeres y el instituto siempre financiaba parte de la comida, ¿no? Para las mujeres que iban. Y un día me criticaron porque yo hice una licitación de sándwiches de milanesa. Pero quería hacer una compra directa, quería que fuera una licitación. Claro, y comprarle al mejor y al más barato. Exacto. Y me criticaban por eso, y no me importó, ¿sabes por qué? Porque yo me fui a mi casa con la conciencia muy tranquila de que cada pesito que entraba en el Instituto Nacional de las Mujeres, ese pesito nosotros lo multiplicábamos. Gracias al venir de la sociedad civil, teníamos la creatividad de la sociedad civil, lo multiplicábamos por 10. Entonces, para mí, la transparencia, la honestidad, el trabajo, el estar cerca, ¿qué quieres que te diga, Pablo? Para mí es la pasión de mi vida, es hacer lo que amo, y lo que amo es esto. Soy esto. Lo bueno es que se nota, se ve, se vio, se sigue viendo. Ahora con las Julietas, hoy no nos alcanzó el tiempo, pero sé que te estás moviendo, se están moviendo muchísimo. Y es un placer compartir el espacio con gente como vos, que bueno, que además de las cosas que hace, le señala un camino a los y a las que vienen por detrás, digo, en el que se puede, como decíamos en la campaña, ¿no? Al final se puede, y una chica de distintos barrios como vos, que estuviste ahí peleándola con tu vieja, con tu papá de la vida, con tu papá, pudiste armarte este caminito que terminó siendo una vía del tren violeta, ¿no? Donde tantas y tantas mujeres en todo el país pudieron empezar a hacer valer sus derechos, finalmente, porque alguien, primero de la sociedad civil y después del Estado, les dijo: mira que esto te pertenece. Gracias, y sabés que Fabi, que te quiero muchísimo. Ya hablamos, Pablo. Que muy bien, gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos. Otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De eso se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos. Gracias por acompañarnos.